El presidente de la República le está dando con todo a los Estados Unidos. El día de ayer, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, había sacado un documento donde aseguran que en México hay violaciones de derechos humanos. El presidente de la República fue tajante en su respuesta y solo para recordar lo que dijo, vamos a ver a continuación este extracto de la conferencia matutina. Según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores. Bueno, esa es la respuesta del presidente de la República ante los señalamientos de los Estados Unidos, o el departamentito del Departamento de los Estados Unidos. Miren, el presidente ha mencionado en más de una ocasión que él no interviene en los asuntos de otro país. Aquí vemos cómo Estados Unidos lanza este comunicado, esta supuesta investigación, y la hace llegar a México, cuando en México nadie se la solicitó, o sea, nadie le pidió que hiciera ese tipo de investigaciones. Y otra vez más vemos cómo los Estados Unidos trata de señalar y de tachar como si ellos fueran el juez, como si ellos estuvieran muy bien en ese país, sobre todo con respecto a los derechos humanos, cosa que basta ver tan solo cómo trata la policía a los ciudadanos y son completamente impunes, prácticamente. Otro ejemplo que podemos ver de toda esta situación es que ahora pretenden señalar a México o los grupos criminales en México como terroristas, según porque hay una gran cantidad de personas que desgraciadamente pasan a otra vida por consumir las sustancias que se trafican de México a los Estados Unidos. Eso es un intervencionismo, sobre todo porque en primer lugar, supongamos que lo hicieran, vinieran a nuestro país y desplegaran, ¿no?, todo un operativo y aparentemente acabaran con esos grupos. De todas formas, habrían o buscarían la manera, los grupos criminales, de meter esas sustancias a los Estados Unidos. Sobre todo cuando vemos que en los Estados Unidos, pues parece ser que toda la culpa se la echan a México. Pero ¿acaso cuando cruza la frontera esas sustancias, quién las distribuye? ¿Son los mexicanos? ¿Son americanos? En México se sabe muy bien cuáles son los grupos. Hay varios cárteles. En Estados Unidos no. Nadie sabe acerca de quién realmente está detrás de la distribución de ese tipo de sustancias en los Estados Unidos. ¿Y cómo es que llega esa sustancia y se reparte en los Estados Unidos? ¿Cómo llega a su población? No son los mexicanos. O sea, son personas que viven ahí y que distribuyen todo ese material. ¿Qué quiere decir? Pues que tampoco Estados Unidos lo tiene controlado, porque ellos empiezan a repartir culpas y le echan, en este caso, el culpable es a México, pero realmente ellos no están combatiendo el problema dentro de su propio país. Y si ni ellos pueden solucionarlo dentro de su propio país, ahora ustedes imagínense si van a venir, con qué autoridad moral van a venir supuestamente a decirnos cómo hacer las cosas. Entonces, por una parte estamos viendo, porque todo esto forma parte de un golpeteo político, estamos viendo cómo, pues, con este supuesto desplegado que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es ocupado por parte de la derecha, como en el caso o como lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Senadores, donde pues se dio un encontronazo por esta situación.
el PAN aprovechando este mismo documento para señalar que todo está muy mal en el país. O sea, nos pintan, ellos, tanto los priistas como los panistas, nos pintan un México en donde todo estaba muy bien, no había nada malo, no había ni pobres. Apenas entró Morena, entonces empezó la pobreza, la carestía de medicamentos, el conflicto que existe actualmente o los grupos criminales en nuestro país. Y bueno, basta ver lo que señalan los panistas y cómo le responden pues las personas de Morena. Estados Unidos asumió el compromiso con distintos países mitigar la delincuencia, la migración y las violaciones a los derechos humanos. Uno de esos países es México. Por ello, este lunes 20 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América hizo público el informe de países sobre práctica de derechos humanos 2022. Este informe se entrega al Congreso norteamericano desde hace 50 años. Se estudian cerca de 200 países. Este año se estudiaron 194. En él se escucha la voz de los defensores de derechos humanos, de periodistas, de académicos, de organizaciones. Además, se estudian los informes presentados por los propios gobiernos. El informe remitido al Congreso norteamericano refiere sobre México que la violencia e inseguridad persisten en todo el país, que las detenciones arbitrarias y homicidios, así como las masacres y las desapariciones, han incrementado. También refiere que hay una persecución a periodistas desde el gobierno de López Obrador. Incluso se dice que en México se limita la libertad de expresión con el quienes quieren las mentiras. Y también refiere este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que hay impunidad en torno a los ataques y asesinatos a los periodistas. Este documento dice que los funcionarios de migración y de aduanas victimizan a migrantes y a solicitantes de asilo en nuestro país. Ante esto, todos sabemos que este informe de Estados Unidos es una realidad que se vive en México. El presidente el día de hoy, en su mañanera, de manera iracunda, ya sabemos que ese es tu estilo, lo llama bodrio. López Obrador no acepta esta realidad que se le grita en México y que hoy también se le exige en Estados Unidos. Concluyo, presidenta. Desde el Senado de la República le exijo al presidente López Obrador que deje de pelearse con el gobierno de Estados Unidos, en donde viven más de 30 millones de personas de origen mexicano y a quienes este año la posibilidad económica les ha permitido enviar a México más de 58,000 millones de dólares en remesas. Este gobierno, con sus acciones, no solo daña a México, senadora, también daña a los mexicanos en Estados Unidos. Es cuanto, presidenta. Nadie puede negar la embestida de la derecha nacional e internacional en contra del gobierno de México. En fechas recientes conmemoramos la expropiación petrolera. ¿Y qué creen? A eso se opuso la derecha. Y decía la derecha internacional y la derecha nacional que venía una hecatombe en materia petrolera. ¿Por qué? Porque México quería ejercer su derecho soberano a el petróleo. También los panistas de la época de 1810 fueron los que se opusieron a la revuelta nacional del pueblo de México por su independencia. Fueron los panistas de mediados del siglo XIX los que fueron a traer a Maximiliano recién consumada la independencia y con un presidente patriota que resistió la embestida de la derecha reaccionaria.
No es de sorprender al pueblo de México que en los tiempos de la Cuarta Transformación estén los panistas despotricando y van y nos acusan a Estados Unidos, van y nos acusan a España con puras mentiras. Vienen aquí a traer informes que carecen de toda prueba. ¿Cuándo ha habido en esta Cuarta Transformación un Aguas Blancas? ¿Cuándo ha habido un San Fernando? ¿Cuándo ha habido un Ayotzinapa? El Estado mexicano ya no es el principal violador de los derechos humanos como fue en los sexenios del PAN y del PRI. Si hay todavía la espiral de violencia que ellos dejaron un muladar, dejaron aquí un reguero de huérfanos y de dolientes de la masacre que organizó el narcogobierno de Felipe Calderón. Entonces, al pueblo de México, que hoy sabe que tenemos un gobierno justo, a nuestros paisanos en el exterior, les damos las gracias por seguir colaborando, que es evidente que ellos tienen confianza en este gobierno y por eso han aumentado las remesas y por eso el voto mayoritario en el exterior es para este proyecto de nación. Entonces, pueblo de México, no se dejen embaucar por la derecha reaccionaria, que sigue haciendo su chamba la misma de siempre, contando mentiras. Es cuanto. Ahí está la respuesta de la senadora Antares Vázquez, quien señala que realmente son hipócritas porque no tienen ningún sustento para poder decir lo que ellos aseguran o afirman. Y como siempre, los panistas de entreguistas, prácticamente suplicándole a los Estados Unidos por una intervención a México. Es increíble, pero pues esos son los partidos de la oposición. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Saludos, que tengan buen día. Bye bye.